Hola, soy Vladimir Acosta y esta es La Otra Mirada. Nos encontramos en las hermosas instalaciones coloniales de la llamada Cuadra Bolívar en Caracas y hoy vamos a echarle otra mirada a un tema delicado pero interesante, o mejor dicho, interesante justamente porque es delicado, que es el tema de las relaciones entre la religión, la iglesia, el Estado y la política. Y me gustaría comenzar recordando algunos acontecimientos recientes que todos tenemos perfectamente en mente. Hace apenas unos meses, a mediados del año pasado, si no me equivoco, el Papa Benedicto XVI anduvo recorriendo Francia, país que se ha caracterizado por su condición de país laico desde hace más de un siglo. Y el Papa estuvo allí criticando y condenando la laicidad y llamando a la Iglesia a recuperar espacios perdidos. En España, el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, aunque tímidamente, viene llevando a cabo una lucha sorda del Estado para tratar de recuperar espacios políticos que en una España que viene del franquismo, de la teocracia que era el franquismo, la Iglesia ha ocupado. Y se trata entonces de, con mucha calma y con muchos pequeños esfuerzos, hacer que se recuperen algunos de esos espacios, cuestión a la que la Iglesia se opone de manera belicosa y rotunda. En Bolivia y en Venezuela, aquí en América Latina, vemos a la Iglesia enfrentada directamente a los gobiernos actuales. En el caso, no sé en el caso de Francia, pero en todo caso, en el caso de España y en los casos latinoamericanos de Bolivia y sobre todo de Venezuela, uno oye con frecuencia a personeros del gobierno que critican esta actitud de la Iglesia al opinar políticamente del lado, en este caso, de la oposición, tanto boliviana como venezolana, y que entonces le piden a la Iglesia que no haga política, que no se dedique a la política y que se dedique a su función, que es la función religiosa. Es decir, que la Iglesia haga religión y no haga política. Y justamente yo quiero tocar el tema de religión, Iglesia, Estado y política, porque entiendo que aquí hay, en primer lugar, un manejo equivocado, muy confuso de algunos conceptos clave, como el concepto de religión, como el concepto de iglesia y como el concepto de política. Pero también una profunda ingenuidad, una gran ingenuidad. Lo primero que habría que preguntarse, aunque parezca muy elemental, es ¿qué es la política? Bueno, cualquier enciclopedia, cualquier diccionario nos trae definiciones del uso más importante, digamos, más genérico, más global de lo que es política. Actividad del ciudadano cuando participa en asuntos públicos, o bien conjunto de instituciones, ideas, creencias, usos y prácticas sociales relacionadas con la administración de los asuntos públicos y con el poder. Se refiere a los gobernantes y su autoridad y a las relaciones de estos con los gobernados. En pocas palabras, lo que cuenta es que la política tiene que ver con los ciudadanos y como todos los seres humanos somos seres sociales o seres sociopolíticos, vivimos en sociedad. En la sociedad se mueven intereses conflictivos que tienen que ver con el gobierno, cómo se gobierna, cómo actúan los gobernados con relación a los gobernantes, qué intereses se defienden en un caso, quiénes son perjudicados por determinadas actitudes. La política nos afecta a todos y todos los seres humanos, en la medida en que vivimos en sociedad y en que en esa sociedad hay posiciones conflictivas y encontradas, todos somos políticos y no hay manera de que no seamos políticos. Y aquí convendría hacer dos precisiones importantes. La primera de ellas es que en la antigüedad clásica, en la antigüedad griega, particularmente en Atenas, de donde justamente nos viene el concepto de política, los ciudadanos, los miembros de esa polis, eran todos políticos. Ahí estaba todo absolutamente claro. Todos eran políticos y todos hacían política. Además, no hacían otra cosa que la política. Es decir, todos los hombres libres, que eran, por tanto, hombres y no mujeres, libres y no esclavos, y atenienses y no extranjeros, hacían política. En las sociedades modernas, en las sociedades actuales, contemporáneas, la política se ha convertido en una tarea especializada.
Es decir, se ha generado, por razones obvias, en estas sociedades, una casta o una clase de políticos profesionales que han convertido la política en profesión y actúan permanentemente como tal. Algunos pensarían que entonces solo son los políticos profesionales los que hacen política, pero no es así. Porque esos políticos profesionales, que son los actores principales de la política, necesitan el apoyo de quienes no son directamente políticos para que voten por los partidos o por los intereses que ellos representan. En consecuencia, los ciudadanos que no son directamente políticos también hacen política. Y hay más, aquellos que dicen que no hacen política, que no les interesa la política o que les da asco la política, también hacen política indirectamente en el sentido de que dejan que otros actúen por ellos. En consecuencia ocurre entonces que todos somos políticos, o políticos activos, o políticos pasivos, o políticos por omisión, y la Iglesia, por tanto, también hace política y no puede dejar de hacer política. Es inevitable entonces que la Iglesia haga política. Ahora, se le dice entonces a la Iglesia que no haga política, sino que se dedique a la religión, que se dedique a la religión. Y aquí se comete entonces otro error y una profunda ingenuidad. Porque si hay algo político es justamente la religión. No hay nada que sea más político que la religión. Es más, la religión es la forma suprema de la política, porque si la política es la actividad que hacen los hombres, los seres humanos, hombres y mujeres, los seres humanos, y por tanto es evaluable con criterios humanos, la religión se supone que viene de Dios, que viene del cielo, que viene de un poder supremo incuestionable, y por tanto esa religión, por su carácter divino, constituye la forma más elevada, la forma suprema de la política. Repito, no hay política más elevada que la propia religión. Pero la religión no es meramente un conjunto de normas, de preceptos, de valores morales que se consideran divinos, que vienen de arriba, que vienen del cielo, que son sagrados, sino que la religión es realmente una obra humana que se instrumentaliza definiéndose como imposición divina. Son seres humanos los que participan de las religiones, los que crean incluso las religiones, y los que imponen esas normas o esos preceptos como preceptos divinos para con ello tener poder sobre las sociedades en las cuales esas religiones actúan. Ahora bien, esas normas y esos preceptos no están flotando en el aire de una manera abstracta, sino que se expresan en instituciones, dan origen a instituciones, por lo menos modernamente lo dan, y esas instituciones son las iglesias. Y el modelo típico de una institución religiosa es justamente la Iglesia Católica. Esa iglesia católica entonces representa una institución política que actúa políticamente. De hecho, es un partido político, aunque la Iglesia se niegue a aceptar su condición de partido político. Un partido político inmenso, un partido político poderoso. Ahora, porque se presenta además como el partido de Dios, como el instrumento mediante el cual la voluntad de Dios se lleva a cabo en la sociedad. Y eso es aceptado por la mayor parte de la población una vez que comparte esa religión. Ahora, ¿cuáles serían los rasgos de ese partido político que no acepta que se lo llame partido político, que es la Iglesia Católica? En primer lugar, que como partido de Dios, es decir, como expresión de la voluntad de Dios, ese partido no puede ser democrático. Ese partido es un partido antidemocrático y absolutamente totalitario. Con Dios no se discute. Las instrucciones de Dios, que se supone que son ellos quienes nos las transmiten, son instrucciones absolutamente obligatorias y no puede haber manera de discutir con Dios. Por tanto, no puede haber democracia. Todo viene allí de arriba, todo viene del cielo y hay que aceptar esa voluntad divina de la cual ellos son expresión. El partido católico es un partido entonces absolutamente totalitario y absolutamente antidemocrático. En segundo lugar, ese partido, cosa que veremos más adelante, depende del Vaticano. Y el Vaticano como institución es una institución con una vocación absolutamente universalista, imperialista, de dominio universal, frente al cual el imperialismo norteamericano equivale a un niño de pecho. En tercer lugar, ese partido se define a sí mismo como el partido de los pastores y las ovejas, cosa que no ocurre en ningún otro partido, porque nadie aceptaría que lo llamaran oveja
en lugar de llamarlos ciudadanos, salvo en la Iglesia Católica, donde los líderes de la Iglesia Católica, empezando por el Papa, vestidos como pastores y usando callados, tratan a los súbditos, a los miembros de ese partido, es decir, a los creyentes, como si fueran ovejas, y respetando su condición de seres humanos y con la anuencia o con la aceptación prácticamente de quienes forman parte de ese partido católico, de esa Iglesia Católica. Y en cuarto lugar está lo más importante. Y lo más importante es lo siguiente: ese es un partido enorme, un partido inmenso y un partido poderoso, porque en nuestras sociedades ocurre que prácticamente todos los recién nacidos, casi al nacer o pocos días después de nacer, son inscritos en ese partido, son inscritos en ese partido católico. Lo que la Iglesia llama el sacramento del bautismo, con el cual uno nace a la condición de católico, es la inscripción en el partido católico, dicho exactamente dentro de esta lectura que estoy haciendo. Es la inscripción en el partido católico y es el proceso mediante el cual todo niño recién nacido, con la anuencia de sus padres, porque al final sus padres creen honesta y sinceramente que ese es el mejor camino para ellos, el camino que a su vez los padres de ellos siguieron con ellos cuando eran niños, y entonces al bautizar a los niños los convierten en miembros del partido católico. Y esos niños, miembros del partido católico, reciben luego de alguna forma lo que podríamos llamar los estatutos o el programa del partido, que son la educación del catecismo y todo lo demás, que va a conducir finalmente a la primera comunión, con lo cual ese niño pasa a ser ya prácticamente un militante del partido católico. A partir de allí, evidentemente, la Iglesia tiene el control de la mente de la mayor parte de los ciudadanos, que pasan a ser, por encima de su condición de ciudadanos, pasan a ser súbditos de la Iglesia, ovejas de la Iglesia, dependientes de ese partido católico. Ocurre entonces que en nuestras sociedades la mayoría de los ciudadanos son católicos, porque fueron educados en el catolicismo, porque se los hizo católicos sin preguntarle, cuando apenas eran unos niños recién nacidos y no tenían uso de razón, y a partir de ello el proceso de esa sociedad contribuyó a definirlos como tales, a definirlos como católicos. A la mayor parte de los ciudadanos en las sociedades donde domina el catolicismo, entonces, bueno, prácticamente no les queda mucho camino. De allí salen los nuevos jerarcas o los futuros jerarcas de la religión, que van a ser sacerdotes, que van a ser obispos, que van a ser cardenales o que van a ser papas, sobre todo en los países donde hay más posibilidad de que la Iglesia domine. También salen los católicos o cristianos más o menos tolerantes, que se dan cuenta que la religión no siempre satisface sus intereses, chocan muchas veces con los preceptos religiosos, pero se siguen llamando católicos y en algunas cosas centrales siguen siendo católicos. Y finalmente algunos que se salen, que se convierten en ateos, que se independizan de la religión, pero son muy pocos. Esta es la clave de todo, pues. Esta es la clave de todo, la que hace entonces que en nuestras sociedades la mayor parte de los niños al bautizarse se conviertan en ovejas de ese partido de pastores, dependan prácticamente toda la vida de esa política religiosa que viene de Dios, según quienes la dirigen, y no de los hombres, y eso hace entonces que sea de una profunda ingenuidad decirle a la Iglesia que no haga política, decirle a la Iglesia que en lugar de hacer política se dedique a la religión. Ahí está realmente la clave del poder inmenso de la Iglesia Católica en nuestras sociedades. El católico raras veces conoce la historia de su iglesia, ni siquiera la historia oficial. Es posible que algunos duden acerca de esta estrecha relación entre la iglesia y la política y el uso que hace la Iglesia católica como institución del poder político en su beneficio o interés propio. Por eso me gustaría en estos minutos siguientes dar, así sea una idea muy rápida, muy apresurada, de lo que ha sido esa relación entre la Iglesia católica, la Iglesia cristiana y el poder político y el manejo de ese poder por la Iglesia católica. El cristianismo nace como una disidencia judía que toma componentes pronto de otras religiones que existían en el Imperio Romano y se estructura ella misma como una iglesia
constituye una jerarquía y elabora un dogma en medio de conflictos muy fuertes con opiniones que fueron derrotadas y descalificadas como heréticas. El hecho es que el cristianismo llega a comienzos del siglo IV a ser reconocido como una religión dentro del Imperio Romano, obra que fue de Constantino en el Concilio de Nicea en el año 325. La Iglesia ha santificado a Constantino, porque la Iglesia siempre ha santificado a aquellos gobernantes que han apoyado su poder. En la Iglesia griega, Constantino todavía es considerado como un santo. Constantino es un personaje con una historia personal sórdida, haber matado a su mujer, a sus hijos, haber degollado a un montón de gente. Nunca fue cristiano hasta que el momento de morir se convirtió al cristianismo, pero fue el que permitió el acceso del poder a la Iglesia al reconocerla pues como una religión válida dentro del Imperio Romano. Obra que fue culminada por Teodosio hacia el año a fines del siglo, ese mismo siglo IV, cuando la Iglesia fue reconocida como religión oficial del Imperio Romano. A partir de allí comienza el dominio total de la Iglesia, el dominio político de la Iglesia cristiana. El Imperio Romano de Oriente se va a mantener hasta fines del siglo XV, hasta 1453, y allí la Iglesia va a tener un poder hegemónico, pero esa Iglesia pronto va a ser una Iglesia que se va a llamar ortodoxa, que va a tener disidencias con el catolicismo de la Europa occidental. Y en la Europa occidental, a fines del siglo V, el Imperio Romano desaparece y entonces la Iglesia hereda ese poder, hereda la pompa, hereda las instituciones y hereda el poder. Y eso le va a permitir utilizar el poder político para expandirse, incorporando a los nuevos reinos, los llamados reinos bárbaros, al cristianismo, incorporando y convirtiendo en cristianos a los anglosajones, a los merovingios, a los visigodos, que un tiempo fueron arrianos, y finalmente ejercer su dominio prácticamente sobre la mayor parte de Europa en esos siglos de la llamada Alta Edad Media. El bautismo de Clodoveo, rey de los francos, por ejemplo, es un hecho importantísimo en ese sentido por la influencia que tenían los francos sobre Europa occidental. Pero más importante fue el dominio que la Iglesia Católica ejerció en el siglo VIII y comienzo del siglo IX sobre Carlomagno, al cual la Iglesia corona el año 800 como emperador. Carlomagno pasa a ser entonces el símbolo junto con el Papa León III, del nuevo imperio romano germánico, que va a ser el modelo de dominio imperial que va a tener preponderancia en todos los siglos siguientes, y en el cual el papado va a desplazar rápidamente, el papado que se ha ido constituyendo en esos siglos, va a desplazar rápidamente al poder temporal, al poder de los reyes, de los emperadores, para imponer el poder espiritual, el poder que la Iglesia encarna como verdadero poder. En esos siglos, justamente, en esos siglos siguientes, en medio de diversos conflictos y periodos verdaderamente terribles para la Iglesia, de decadencia, de corrupción, que no viene al caso comentar, se va estructurando el poder del papado. Y ese poder del papado se va a ir configurando de tal manera que la Iglesia, en la medida en que todos los reinos europeos son cristianos, la Iglesia representa entonces un poder espiritual acompañado de un poder temporal, y el papado enuncia la famosa teoría de las dos espadas, la espada espiritual que ellos encarnan y la espada temporal que son los reyes y los emperadores, pero es el papado como poder de Dios, como poder espiritual, el que domina a los reyes, el que domina a los emperadores, el que puede destituir a los reyes o a los emperadores, excomulgándolos y execrándolos si no responden a los intereses del Vaticano, los intereses de San Juan de Letrán, o los intereses de Roma, pues los intereses de la Iglesia de esos siglos. En el siglo X-XI se va conformando verdaderamente este poder del papado, el conflicto reconocido entre Hildebrando, el Papa Gregorio VII, y el emperador Enrique IV de Alemania, que a pesar de las persecuciones contra el Papa termina en una victoria a mediano plazo del papado sobre el imperio. Finalmente el poder supremo que alcanza el papado a comienzos del siglo XIII con el Papa Inocencio III,
Y los papas de esos siglos dominan por completo la política, los papas convocan cruzadas a partir del Papa Urbano II, los papas organizan la Inquisición, los papas persiguen a todos los que consideran herejes o seres problemáticos, comienzan a torturar, a quemar vivos a todos los disidentes, y ese poder del papado se ejerce de una manera aplastante sobre toda la Europa occidental. De cualquier forma, en esos mismos siglos empieza ya a conformarse una alternativa distinta. Se van empezando a desarrollarse algunos estados nacionales, unos gérmenes de estados nacionales, que empiezan a reivindicar un poder para el Estado, que no sea la sujeción completa a los intereses de Roma, a los intereses de la Iglesia Católica. Y eso lleva entonces a que a comienzos del siglo XIV se produzca el famoso enfrentamiento entre el Papa Bonifacio VIII y el rey de Francia, Felipe el Hermoso, que va a ser el punto de partida de un debilitamiento del papado. Luego va a venir, poco después va a venir el famoso cisma, la crisis profunda del papado. Y a fines de la Edad Media, prácticamente esos estados nacionales han empezado a afirmar su derecho a tener cierta autonomía en lo político, en lo temporal con relación al papado, a ese papado que se ha debilitado, y van a seguir luchando porque los estados nacionales tengan mayor poder que el que le otorga el dominio absoluto de la Iglesia. El siglo XVI resulta un siglo conflictivo para la Iglesia Católica. Por un lado, la Iglesia Católica pierde poder y pierde influencia, me refiero a poder e influencia política. Porque en el siglo XVI en Europa se va a producir ese gran movimiento de ruptura de la Iglesia Católica, que es la Reforma. Una parte importante de Europa, de los países europeos, se va a separar de la influencia de Roma. Los protestantes y los católicos se van a enfrentar entonces no en una mera división o separación religiosa, sino en una guerra de religión. Y las guerras de religión son la forma más terrible y más espantosa de las guerras, porque cuando se mete a Dios en la política, se refuerzan los odios y se refuerzan las matanzas, porque cualquiera cree que está cometiendo crímenes justificados por Dios. El hecho es que hay una matanza terrible en la cual se combina una vez más lo político y lo religioso en estas guerras, y la Iglesia Católica queda debilitada porque una parte de los antiguos católicos pasa a ser ahora protestantes independientes de Roma. Pero lo que pierde por un lado, la Iglesia Católica lo gana por otro, porque el siglo XVI es el siglo de la expansión extraeuropea del catolicismo. Los españoles y los portugueses, católicos, asociados a un poder inquisitorial, van a ser los conquistadores de una parte del Asia, cosa que le corresponde a los portugueses, y los conquistadores de América, cosa que le corresponde fundamentalmente a los españoles. Me interesa fundamentalmente esta última parte, lo que tiene que ver con la conquista de América, porque la conquista de América va a ser no solo un proceso expansivo del catolicismo para este nuevo continente, sino el resultado de una matanza terrible, de una matanza espantosa, de una de las matanzas más espantosas que haya conocido la humanidad, que es la conquista de América, en la cual los españoles destruyen, dominan este continente e imponen a sangre y fuego no solo su dominio colonial, matando, destruyendo, quemando ciudades, violando mujeres, asesinando indios, destruyendo por todas partes, sino que imponen también su dominio religioso, porque creen estar actuando como instrumentos de Dios, como instrumentos del papado, para llevar a cabo entonces la cristianización de este continente. Y no hay que olvidar entonces que la historia del cristianismo, del catolicismo en América, es el resultado de una imposición violenta, de una imposición criminal y violenta que destruyó culturas, que mató indios, que destruyó templos, que quemó manuscritos y que trató de erradicar por completo las culturas indígenas para imponer, repito, a sangre y fuego el cristianismo en su versión de catolicismo. La Iglesia perdió por un lado, pero también ganó por otro, y América fue la víctima de esa conquista, y el resultado de esa conquista no solo fue la colonización de América por España y por Portugal, sino también la imposición violenta del catolicismo.
El siglo siguiente, o los siglos siguientes, que son 17 y 18, sí empiezan ya a marcar una cierta decadencia del poder temporal de la Iglesia, del dominio político de la Iglesia. Porque en esos estados nacionales europeos se va desarrollando un pensamiento crítico, un pensamiento independiente, es decir, filósofos, escritores, pensadores, que sin dejar de ser católicos, porque todos son católicos, van rompiendo con la Iglesia en el sentido de que quieren sacudirse el dominio que la Iglesia ejerce sobre la política y que la Iglesia ejerce sobre el pensamiento. Y son los que reclaman entonces libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de crítica, que desarrollan posiciones racionalistas que suponen el derecho a criticar a la Iglesia, el derecho a criticar el dogma religioso, el derecho a no creer en todo lo que dice la Iglesia y a reivindicar eso en nombre de la tolerancia, en nombre de la coexistencia de diversas formas de pensamiento. Ese proceso se va dando en el siglo XVII, se incrementa en el siglo XVIII con la Ilustración, y evidentemente va a significar, en medio de un conflicto grave, donde la Iglesia pelea con las uñas para defender sus territorios, una suerte de retroceso de ese poder político de la Iglesia. La Ilustración va a ser un fenómeno importante en este sentido, y más importante aún va a ser la Revolución Francesa. La Revolución Francesa va a tratar de llevar a la práctica una parte de estas ideas en medio de un conflicto sumamente violento, y habrá un momento en la Revolución Francesa en que en los tiempos de Robespierre se trata de imponer una religión de la razón, sustituir a la Iglesia Católica, sustituir su calendario y construir una versión distinta de la racionalidad asociada a la religión. Algo que termina fracasando, pero que constituyó un experimento importante. El siglo siguiente, que es el siglo XIX, va a ser entonces el siglo de la lucha del liberalismo, de las posiciones liberales y democráticas contra la hegemonía absoluta de la Iglesia Católica, fundamentalmente del papado. Y va a ser un siglo fundamental en ese sentido, porque son estas luchas las que van a ir conquistando terreno frente a la intolerancia, frente a la intransigencia del Vaticano y particularmente de los papas. Pío IX o Pío IX es un representante fundamental de esta intolerancia, y ese populismo asociado al ascenso de la burguesía que busca nuevos espacios, que admite cierta libertad de pensamiento, cierta libertad de expresión, ciertos derechos individuales, va a terminar obteniendo victoria, arrancándole terreno, arrancándole espacio a la Iglesia Católica, y eso es en conjunto lo que constituye la lucha histórica, lucha no terminada y lucha muy difícil de terminar, para lograr lo que se llama la separación de la Iglesia y el Estado, es decir, la conquista de un Estado laico, de un Estado donde cada quien pueda tener la religión que quiere, practicar la religión que quiere, pero el Estado no se define por ninguna religión. El Estado da libertad para practicar cualquier religión, mientras las religiones no pretendan tener hegemonía política ni dictarle políticas al Estado. De eso vamos a hablar en el segmento que sigue para terminar este programa. Esa separación de la Iglesia y el Estado, que es sin duda uno de los pocos verdaderos logros de la modernidad, esa separación de la Iglesia y el Estado, que tanto esfuerzo, tantas luchas y tanta sangre ha costado, sin embargo, no es realmente una separación de la Iglesia y el Estado. A lo más que llega, en los mejores casos, es a lograr limitar ciertos aspectos de la intervención política de la Iglesia en relación a la sociedad, en relación al Estado. Restringir un poco el peso y el poder de la Iglesia. Y eso tiene varias razones que impiden que exista realmente un Estado laico en unas sociedades que son mayoritariamente católicas. La primera razón es esa, que el catolicismo es la religión mayoritaria, y al ser la religión mayoritaria exige las prerrogativas propias de la religión mayoritaria. La pregunta es: ¿por qué el catolicismo es la religión mayoritaria? Bueno, aquí hay un círculo vicioso que comentaba al comienzo de este programa.
Es decir, la Iglesia tiene la posibilidad, con la complacencia o con la tolerancia sincera de la mayor parte de esa misma sociedad, de hacer que los niños recién nacidos, al ser bautizados, pasen a ser entonces católicos. Y al ser católicos reciben formación católica y eso garantiza, a través, repito, de la aceptación honesta, sincera de sus padres, que los niños se conviertan en niños católicos, los niños católicos en adolescentes católicos, después en adultos católicos, y entonces estén sujetos a la visión y a las instrucciones y a las órdenes de la Iglesia por encima de cualquier otra instrucción política. La Iglesia logra manejar entonces no solo a los niños, a los adolescentes normales y corrientes que no hacen directamente política, sino también a los propios políticos. Y aquí entran organizaciones propias de la Iglesia para tratar con los laicos, para tratar con los no religiosos, entre las cuales hoy la más importante y la más poderosa de todas es esa siniestra organización que se llama Opus Dei. Pero hay un segundo elemento, es que ocurre que la mayor parte de los políticos, ministros, gobernantes, presidentes, jefes militares, lo que sea, son simple y llanamente católicos, han sido educados en el catolicismo. Y al ser educados en el catolicismo, no importa que sean de izquierda, no importa que sean de derecha, actúan como católicos al hacer política. Eso hace entonces verdaderamente difícil o imposible que se logre una separación real entre la Iglesia y el Estado. E incluso cuando esos políticos o esos gobernantes no son exactamente católicos, tienen que actuar de acuerdo con la Iglesia Católica, justamente porque la Iglesia Católica es la mayoría. Un tercer elemento es que entonces, dada esa mayoría de la Iglesia Católica, el Estado, por las buenas o por las malas, porque lo quiera o porque no lo quiera, se siente obligado a darle prioridad, incluso en actividades estatales, a la propia Iglesia Católica. A veces es el mismo Estado el que involucra a la Iglesia Católica en la política. Es decir, misas que son misas estatales, subsidios para la Iglesia que los aporta el Estado, incluso para las escuelas religiosas, juramentos de cargos que se hacen en términos religiosos y hasta a veces, o a menudo, las propias constituciones empiezan con una declaración religiosa y después viene lo político. En realidad, esta separación de Iglesia y Estado es una separación en cierta medida ficticia, una separación a medias, una separación que verdaderamente no crea y no ha creado nunca Estado verdaderamente laico. Ahora, esa supuesta separación funciona justamente cuando quienes gobiernan son políticos de derecha, gobernantes de derecha, porque la Iglesia, como lo he dicho antes y como repito ahora, no solo hace política, sino que la Iglesia hace política de derecha. Política de derecha porque su alta jerarquía es de derecha y sirve a los intereses de la derecha. Y entonces la Iglesia hace política de derecha que se presenta siempre como política beneficiosa para los pobres, para los sectores más débiles y los manipula de esa manera. Cuando los gobiernos entonces son gobiernos de derecha y tiene el control del Estado la derecha, entonces no hay ningún problema en la separación de la Iglesia del Estado, porque de hecho no hay separación de la Iglesia y el Estado. Cuando en cambio el gobierno lo ejercen fuerzas populares, fuerzas progresistas, fuerzas de izquierda, y esas fuerzas de izquierda que sinceramente quieren beneficiar a los sectores populares y no hacer una política de derecha disfrazada de política de izquierda como hace la Iglesia Católica, cuando esos gobiernos toman medidas, entonces la Iglesia se opone a esas medidas y al oponerse a esas medidas, la Iglesia desata entonces la solidaridad de los católicos contra sus propios estados y entonces tenemos los conflictos políticos que hoy vemos en algunos países, empezando por el nuestro, entre una Iglesia católica que asume determinadas posiciones de derecha contra un gobierno progresista y un gobierno progresista que es sincera y honestamente católico, por lo menos lo son la mayoría de sus integrantes, y que trata sin embargo de deslindar lo que es su fe católica de lo que es su compromiso popular, su compromiso con las mayorías, y eso le da las características propias a ese conflicto político-religioso que vivimos hoy en Venezuela. Allí entonces encontramos las razones, diría yo, por las cuales es muy difícil lograr
en unas sociedades de mayoría católica renovable con cada generación, una separación de iglesia y Estado y la estructuración de Estados que realmente sean laicos y que traten en condiciones de igualdad a todas las creencias, a todas las religiones, con el mismo respeto, pero sin que ninguna de ellas tenga preponderancia sobre las tareas laicas, ciudadanas, cívicas que le corresponden al Estado como Estado independiente de cualquier creencia religiosa. Pero hay algo más, algo peor, algo que entorpece todavía más o que imposibilita prácticamente la existencia de una separación de iglesia y Estado en el mundo católico. Y es la existencia de ese absurdo que es el Estado Vaticano. El Estado Vaticano. El hecho de que exista un Estado que reúne en sí mismo, en una sola unidad, la religión y el poder, como exactamente ocurría en la Edad Media. El Vaticano es la única religión o la única iglesia que tiene un Estado propio, que además es un Estado universal, un Estado con vocación universal. Y lo más insólito es que los Estados modernos y las Naciones Unidas acepten eso como una realidad, como algo normal. Eso hace entonces que la Iglesia Católica tenga embajadores, que son embajadores del Vaticano, es decir, del Estado Vaticano y al mismo tiempo embajadores de la Iglesia Católica. Y esos embajadores, esos que son los nuncios apostólicos de la Santa Sede, como se los llama, esos nuncios tienen primacía en el cuerpo diplomático. El nuncio es el primero de los embajadores. ¿Por qué? Porque los otros embajadores se supone que son embajadores terrestres o terrícolas, son embajadores de países. El nuncio es el embajador del Papa, que es el representante del Dios en la tierra, es decir, una especie de embajador celestial. Esto hace entonces que el Vaticano no solo pretenda controlar a los católicos mediante la religión, sino que también trate de controlarlos mediante la política directa, Y lo más triste de todo esto es que el Vaticano, el Estado Vaticano, desde que existe, ha sido el Estado más asociado a las causas reaccionarias, a los gobiernos reaccionarios, a las dictaduras más terribles y más siniestras que hayamos conocido en los últimos 2 siglos. Pero el Vaticano además tiene un poder inmenso, Ese poder inmenso tiene que ver no solo con la riqueza grosera, verdaderamente ostentatoria, que muestra el Vaticano. Quienes han tenido la oportunidad de ir al Vaticano, quienes han podido visitar la Basílica de San Pedro, tienen que recordar con cierta indignación que esa religión se pretende la continuadora o la heredera de un Jesucristo que, tal como es descrito en los propios evangelios cristianos, era un hombre humilde, un carpintero, que andaba con pescadores, que andaba con mujeres pobres, que andaba descalzo, y ver esa ostentación de riqueza no deja de ser algo molesto, que ha sido por lo demás una de las fuentes de casi todas las herejías medievales que reclamaban una vuelta a la pobreza y el fin de esa ostentación grosera del Vaticano y en general de la alta jerarquía religiosa. Pero no es eso lo que quería comentar. Me refiero al poder real, al poder que el Vaticano ejerce sobre la población católica que representa una parte importantísima de la población mundial, y la forma en que puede controlar a esa población por encima de los intereses de los propios estados nacionales, de los cuales son súbditos o de los cuales son ciudadanos esos mismos católicos. Hay una anécdota que se le atribuye a Stalin a fines de la Segunda Guerra Mundial, en una reunión de los aliados programando algunas políticas contra el nazismo. Se le atribuye a alguien haber dicho lo que el Papa pensaba. El Papa piensa algo, y a Stalin haber respondido: ¿cuántas divisiones tiene el Papa? Stalin era cualquier cosa menos tonto, y evidentemente no debió haber dado una respuesta, haber hecho una observación como esta. Pero si la hizo, estaba absolutamente equivocado. El Papa tiene todas las divisiones del mundo. El Papa es el soberano más poderoso que hay en el mundo occidental. El Papa controla la voluntad y la mente de todos los católicos. Ese poder universal que es el Vaticano, y repito que el Vaticano es un poder universal más imperialista que los Estados Unidos,
Porque el imperialismo norteamericano se limita a controlar la economía, a controlar la política, a controlar el poder político. El Vaticano pretende el poder mental, el control de las mentes, de los corazones de todos los católicos para ponerlos al servicio de esa política expansionista y de esa política derechista que caracteriza al Vaticano. El Papa, además, recuérdenlo, es infalible. El Papa habla a nombre de Dios, da órdenes, y los católicos considerados ovejas no les queda otra alternativa que obedecer. Yo quisiera señalar, para terminar, algunos ejemplos de ese poder terrible que ejerce el Vaticano sobre el pueblo católico. Uno tiene que preguntarse, ¿de quién es la soberanía? La soberanía real. Cuando un Estado democrático consulta a la población y toma una decisión, pero el Vaticano y con él la Iglesia Católica exigen que la gente hagan otra cosa. ¿Qué hace entonces el católico? El dilema que se le crea a un católico. ¿El católico es entonces un ciudadano libre de un país libre o el católico es meramente una oveja irracional, dócil, pastoreada por el Papa y por los obispos católicos? Los ejemplos abundan. La educación laica, tenemos derecho a una educación laica, donde la Iglesia no se inmiscuya en la educación y la educación sea un problema privado. ¿Tenemos derecho a usar anticonceptivos o no tenemos derecho a usar anticonceptivos para protegernos de la natalidad o de las enfermedades venéreas? ¿Tenemos derecho a utilizar anticonceptivos contra el SIDA? ¿Tenemos derecho a que se aprueben leyes de aborto en algunos casos? ¿Tenemos derecho a que quienes quieran casarse con gente del mismo sexo puedan hacerlo con libertad? ¿Tenemos o no tenemos esos derechos? Porque se pueden aprobar leyes en ese sentido, pero la Iglesia entonces ordena lo contrario. Y la pregunta es, ¿quién gobierna entonces? ¿Gobiernan los ciudadanos o gobierna la Iglesia con su intolerancia como en la Edad Media? Yo pongo dos ejemplos recientes de eso. Hace unos años, un revolucionario como Daniel Ortega echó atrás una ley que permitía, nicaragüense, muy vieja, que permitía el aborto en ciertas condiciones para ganarse el apoyo de la Iglesia Católica en su proyecto de recuperar el poder, como lo ha hecho, para hacer una política de izquierda, por supuesto, pero hizo una cosa como esta. Y más reciente aún, hace unos meses nosotros vimos que el Congreso uruguayo, el Congreso de un país democrático con un gobierno de izquierda, el gobierno del Frente Amplio, aprobó por clara mayoría una petición de buena parte de la población, que era que se aprobara el aborto en ciertas condiciones. Y el presidente de la República, Tabaré Vázquez, fiel a sus convicciones religiosas, vetó, de acuerdo a la Constitución, esa ley. Es decir, él impuso su voluntad por sobre la voluntad de todo el país, o en todo caso del Congreso uruguayo, porque su convicción católica privaba sobre su condición laica de presidente electo de esa república. Creo que son dos ejemplos contundentes de hasta dónde llega el peso del Vaticano y el peso de la Iglesia Católica. Por eso digo, para terminar, que separar a plenitud la Iglesia y el Estado resulta en este mundo católico imposible, porque la Iglesia domina esa sociedad, porque esa dominación se renueva con cada generación, porque quienes acceden al poder o son católicos de alguna manera tienen que hacerle concesiones a la Iglesia Católica. La única esperanza, diría yo, que queda es que los pueblos descubran, aprendan por propia experiencia, como está pasando aquí hoy en Venezuela, que la religión es política, que la Iglesia es un instrumento o partido político de derecha en el que a ellos los inscribieron sin consultarlos cuando eran recién nacidos, y que esa Iglesia totalitaria, antidemocrática, con una jerarquía reaccionaria, pretende ser la voz de Dios, un Dios que ella misma no respeta, un Dios que manipula a cada momento para hacer política en beneficio de los ricos, diciendo que lo hace en beneficio de los pobres. En la medida en que las poblaciones descubran, entiendan estas cosas, podrán afirmar su religión, sus creencias, cualesquiera que ellas sean, libremente, sin depender de una institución que los manipula y que los juzga en función de intereses que no son precisamente los intereses de la mayoría, los intereses de los pueblos.